Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 2 del primer trimestre del año 26 es la que estaremos estudiando en esta ocasión. Esta lección lleva como títulos Razones para agradecer y orar, y el texto lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 1 y versículo 6, que es un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice de la siguiente manera: estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Día domingo tiene como subtítulo la comunión en el Evangelio. El día lunes, los pedidos de Pablo en oración. El día martes, el discernimiento espiritual aplicado. El día miércoles, el fruto del Evangelio. Y el día jueves, el poder de la oración. Muchas veces, para entender las epístolas del apóstol Pablo, tenemos que entrar en una clase gramatical. Y esas clases se vuelven medio tediosas porque no a todos nos gustan los idiomas. Ya no a todos se nos quedan también tanta información. Vamos a explicar algunas que otras palabras que yo considero que son necesarias para entender lo que el apóstol nos está tratando de decir. Así que vamos a comenzar nuestra clase en el día domingo, la comunión en el Evangelio, que está basado en Filipenses 1 del 3 al 8. Capítulo 1, versículos 3 al 8. El versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Encomiable lo del apóstol Pablo, porque cuando a usted le va bien en la vida es fácil dar gracias. Cuando usted tiene salud, tiene su familia, tiene su casa bonita, está trabajando, tiene libertad, tiene dinero, eso es fácil dar gracias. Pero en la situación del apóstol, que está preso entre soldados, está limitado, no trabaja, no puede ver familiares, no vive con ellos, lo normal de todo humano, que él comience una oración con acción de gracia es encomiable. Nos enseña a nosotros que la acción de gracias hacia Dios es a todo momento, en todo lugar y en cualquier condición, no solo cuando las cosas van bien. 1:4 de Filipenses: siempre en cada oración mía por todos ustedes, rogando con gozo. Él se acuerda, da gracias a Dios por todos ellos, en todas las oraciones por todos ellos, rogando con gozo. El problema de los filipenses en ese momento son divisiones, y el apóstol Pablo se asegura de poner que él ruega por todos ellos. No deja a nadie afuera, no reconoce el partidismo, no reconoce las divisiones. Él ora por todos por igual, ya sea por los que están dando problemas como por los que no están dando problemas, y le aplica gozo. Mire, una de las primicias del Espíritu Santo cuando una persona se convierte es el amor y el gozo. El gozo es tan necesario. Es necesario especialmente en las oraciones. Una oración que no tiene gozo es una oración apagada, semimuerta y a veces hasta sin sentido. La oración que tiene gozo es una oración animada, es una oración feliz, es una oración que tiene vida, porque tiene un ingrediente tan importante como es el gozo. Nosotros no podemos tener oraciones apagadas. Nuestras oraciones, no importa dónde estemos, cómo estemos, la situación que estemos pasando, tienen que tener gozo. Tienen que tenerlo. Si no, es una oración que deja triste a uno que lo está diciendo, a la persona que está escuchando, a los ángeles que están escuchando y posiblemente a Dios,
porque no es una oración que tiene ánimo. Es una oración que está completamente desanimada. Una oración desanimada es prácticamente una oración que se tiene que hacer por un requisito, porque hay que hacerlo. Bueno, oremos, no nos queda de otra que orar. No, la oración ideal tiene que tener gozo. Tiene que haber acción de gracias para Dios. Sin importar dónde estemos, cómo estemos, ni lo que estemos viviendo. 1.5. Por vuestra comunión, Él ora por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjense que la palabra allí, comunión, en verdad está mal traducida. Allí tendría que ser contribución, porque los filipenses era un pueblo muy, ¿cuál es la palabra? Hacía donativos, hacían ofrenda, muy generoso, esa es la palabra. Y el apóstol Pablo, a los únicos que les recibió ayuda monetaria es a los filipenses, a los de Filipos. Entonces hay que recordar que esta iglesia de Filipenses era una de las iglesias que le pertenecía a Macedonia, era de Macedonia, y él les está agradeciendo por su liberalidad. Entonces la palabra, la traducción debería ser: doy gracias por vuestra contribución desde el primer día hasta ahora. Cambia un poquitito el sentido, ¿no es cierto?, ¿no?, de lo que se está tratando de decir. Esto era un pueblo liberal que había ayudado mucho, era un pueblo comunicativo, y habían sido compañeros de Pablo. Allí encontramos, por ejemplo, al carcelero de Filipo, y ahí encontramos a Lidia, que era comerciante. Posiblemente era una iglesia que tenía recursos, y Pablo está aquí elogiándolos. Ahora, la pregunta ¿es bueno elogiar o no es bueno elogiar? Depende. Cuando no se elogia lo bueno que se hace, deja un sabor de ingratitud. Pero cuando se elogia equivocadamente, ese es el pasaporte para el orgullo. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. Pero aquí el apóstol está elogiando a los filipenses y les dicen: yo agradezco a Dios y ruego por ustedes porque ustedes han sido buenos con sus contribuciones desde el principio. Mire, para que usted elogie a una persona y el elogio sea positivo, no sea destructivo, tiene que tener por lo menos 3 elementos. El primero, tiene que ser una simple declaración de la verdad. Nada más que eso. No ponerle más. Segundo, tiene que ser sin exageración. A veces nosotros tendemos a exagerar lo que se hace por nosotros, o lo que se hace por la iglesia, o por lo que sea. A veces de pequeñas cosas hacemos un gran monumento, y al hacer eso, entonces nos apartamos de la verdad, porque la exageración es mentira. Y tercero, que es el más importante, debe estar conectado a una disposición igual de reprender. Así como usted elogia, así usted tiene que reprender. Pasa muchas veces que solo elogiamos los actos de una persona, pero cuando la persona comete un error o una falta, no podemos reprenderlos, y ahí hay un desequilibrio total, y el elogio en este caso se vuelve pernicioso.
De la misma manera que elogiamos, tenemos que tener la misma disposición de reprender. El elogio no tiene que ser con exageración y tiene que estar bien apegado a la verdad. Miren, en las iglesias, en las familias y en los grupos, usted conoce gente que constantemente critica. Usted conoce gente que constantemente regaña. Y esa irritabilidad de una persona no beneficia ni a la familia, ni a la escuela, ni a la iglesia. Cuando hay una persona que nunca elogia, tiende a descorazonar al grupo, tiende a irritar al grupo y a desanimar al grupo. Elogiar a un niño cuando se porta bien es tan importante como reprenderlo cuando se porta mal. Dios elogia a su pueblo cuando hace buenas cosas. Y la Biblia usted va a encontrar donde Dios dice, buen siervo fiel, bien hecho. Donde Dios elogia, no hay ningún problema con elogiar. Pero así como Dios elogia, también así reprende cuando la persona se porta mal. Nosotros tenemos muchas veces, no todos por supuesto, pero en muchos casos yo he visto que se elogia a una persona que hace obras grandes donde invierte riquezas. Cuando esta persona que es rica comete un error, nadie tiene el valor de decirle que está equivocado. O sea que solo se le elogia lo bueno y lo malo no. Ahí hay un terrible error. Ese tipo de elogio es un elogio maligno que en la iglesia se debería evitar. El elogio correcto es saludable, es un símbolo, está familiarizado con la gratitud. Reconocer el trabajo de otra persona inclusive es un antídoto contra la envidia y el orgullo. Muchas veces no se elogia a una persona por envidia o por orgullo. Y todo eso en su medida correcta es bueno y saludable para los diferentes grupos donde nosotros participamos, como es una escuela, una familia o una iglesia. Pero hay que tener cuidado, no exagerar, decir la verdad y de la misma manera que se elogia, estar dispuestos a reprender. O sea que tiene que haber un equilibrio tanto de lo bueno como de lo equivocado de la persona que se está elogiando o se está reprendiendo. La otra cosa que tenemos que aprender de este versículo es que no hay mejor manera de recordar a los amigos ausentes que por la oración. Aquí Pablo está recordando y él dice, cada vez que me acuerdo, comienza diciendo, doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Fíjense bien, la mejor manera de recordar a los amigos es de rodillas. Muchas veces no conocemos cómo están nuestros amigos, no conocemos su condición, sus necesidades, si están en peligro, si están enfermos, si son tentados, no conocemos nada. Por lo tanto, la mejor manera de recordar a nuestros amigos no es decir, oh, yo me acuerdo. No, la mejor manera es ir de rodillas y decirle al Señor, mira Señor, me estoy acordando de mi amigo. No sé a dónde está ni cómo está, pero te quiero ponerlo en tus manos para que tú lo bendigas. No hay mejor manera que recordar a nuestros amigos en una oración con Dios. Así los ponemos en las manos de Dios para cuidados y para bendiciones. Además, es un deber hacerlo. Y esta es una de las mejores maneras para corresponder a la bondad que existe en el humano. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí no hay nada mucho que explicar. Dios empezó una obra con nosotros
y si nosotros le permitimos, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Interesantemente, el mundo cristiano no pone hasta el día de mi muerte, sino que pone hasta el día de Jesucristo, especialmente nosotros los que vivimos en los finales de los últimos días. No sabemos si Jesucristo va a venir antes de que el mundo se acabe. No se sabe si voy a morir antes que el mundo se acabe, pero es mejor decir hasta el día de Jesucristo, porque se cierra con un broche de oro la vida terrenal, que decir hasta mi muerte. Muy interesante. Filipenses 1:7. Así como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos sois participantes de mi gracia. Aquí aparentemente es al revés. Así como me es justo sentir esto de vosotros, ya que ustedes me tienen en el corazón. La otra parte ahí que dice todos sois participantes de mi gracia, tendría que decir ese versículo, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Los filipenses participan de la gracia de Dios con Pablo, no de la gracia de Pablo. A veces hay pequeñitas cositas que hacen la diferencia. Una cosa es que yo les diga a ustedes, ustedes comparten, yo comparto con ustedes de mi gracia. A otra cosa es, todos ustedes compartimos la gracia de Dios. Pequeñas cosas, ¿no es cierto? ¿No? Qué buena prestarle un poquitito de atención. Porque Dios me es testigo de cuánto os amo a todos vosotros en el corazón de Jesucristo. Aquí vuelve a repetir el apóstol que él los ama a todos ellos, sin importar quién está dando problema o no. Recuerde que el problema de los filipenses es partidismo y división en la iglesia. Y él dice, Dios me es testigo de cuánto yo los amo a todititos ustedes. Yo, en pocas palabras, él está diciendo, yo no soy partícipe de este grupo ni del otro. No, yo amo a toda la iglesia porque todos son mis hermanos. Fíjense que aquí la Biblia para corazón, el hebreo usa una palabra que se llama rachamim, R-A-C-H-A-M-I-M, así como lo escuchas, rachamim, y quiere decir entrañas. Nosotros, las entrañas, casi siempre cuando escuchamos de entrañas es del estómago para abajo, especialmente los intestinos, ¿ok? En ese tiempo no. Las entrañas, que quería significar los aparatos más vitales del hombre, como el corazón y los pulmones. Entonces tenemos que entender que cuando hablo de aquí de entrañas, casi no está hablando de anatomía. Para nosotros entrañas es anatomía, una parte que es del cuerpo, pero aquí en este caso no está hablando de anatomía, sino que está hablando de sentimientos. Ellos creían en esos días que los sentimientos del hombre estaban en una mezcla de pulmones y corazón. Por lo tanto, las entrañas aquí en este caso no son los intestinos, sino que los pulmones y en el corazón. Y por eso es que la traducción dice, porque Dios me es testigo de cuánto os amo a todos vosotros en el corazón de Jesucristo. Porque en nuestro tiempo moderno el corazón es la habitación de las emociones, de las buenas cosas, también como de las malas cosas. Ahí tiene que ver mucho en el corazón, y no se trata en sí de anatomía, sino que se trata de una definición espiritual de los sentimientos del hombre. Muy bien. Los pedidos de Pablo en oración, día lunes, Filipenses 1 del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más
y más en ciencia y en todo conocimiento. Una oración completa le está pidiendo que este pueblo abunde en ciencia y en todo conocimiento. Eso tendría que ser para todos nosotros, que cada día crezcamos en conocimiento y en ciencia espiritual. Tendría que ser una obligación de nosotros estudiar y profundizar en la Biblia para crecer en el conocimiento de Dios. Porque cuando crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos en el conocimiento de su voluntad. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí me voy a detener un poquitito. Pablo quiere que este pueblo tenga más conocimiento y sea más sincero e irreprensible el día de Cristo. Fíjense que la palabra que se usa aquí para sinceridad es la palabra griega eilikrines. Eilikrines, E-I-L-I-K-R-I-N-E-N-E-S. El sustantivo sería ilicrinía. Y solo aparece 2 veces en la Biblia, aquí en Filipenses 1:10 y en 2 Pedro 3:1, donde se traduce eilikrines como puro. Estudiando bien esta palabra, eilikrines, etimológicamente hablando, eilikrines es sincera. 2 palabras separadas. Para nosotros sincero y sincera es una sola palabra, pero aquí yo le estoy diciendo a usted sincera. Entonces la traducción de eilikrines sería miel pura. Una miel pura sincera, que no tiene cera. Esa es la palabra eilikrines. Nosotros en el español la hemos traducido directamente sincera. Sincera. No tiene cera. O sea, dicho en otras palabras, es una miel pura. Y esa palabra sincera es lo que nosotros conocemos por sinceridad. Ahora fíjese qué interesante que cuando usted estudia esta palabra en cualquier idioma es exactamente lo mismo. Si usted la lee en latín es sinecera, sine, S-I-N-E, cera, sinecera. Es lo mismo. Si la estudia en francés es lo mismo, se pronuncia diferente, sincere. Si la estudia en inglés es without wax. Without, with es con, without es sin, wax es cera. Es exactamente lo mismo, pero en inglés también se pronuncia lo mismo que el francés, se escribe lo mismo que el francés, porque el inglés le ha prestado 5,000 palabras más o menos al francés. Lo que cambia es la pronunciación. Entonces en francés usted pronuncia sincere y en inglés usted pronuncia sincere. En español es sincera y en latín es sinecera. Lo que usted pronuncie, eilikrinea, significa miel pura, transparente, que no tiene cera. Cuando nosotros aplicamos esta palabra al cristianismo, significa muchas cosas. La palabra sincera, eilikrines o eilikrinía, significa que la persona está verdaderamente convertido, no tiene máscaras en su cristianismo. Significa que sus motivos son desinteresados y puros. Significa que sus palabras expresan los verdaderos sentimientos de su corazón. Significa que es fiel
a su palabra y a su promesa. Significa que es siempre lo que profesa ser. Son 6 definiciones de lo que es sincero. Es profunda la definición. Una persona transparente, que no tiene problema que la luz lo ilumine, lo va a encontrar sin tacha. No importa que sus hermanos lo escrutinien, lo escudriñen, lo van a encontrar sin falta. No importa si Dios lo escudriña también, lo va a encontrar sin falta. No hay error en él. No es ofensivo para los demás, no daña los bienes, sentimientos ni reputación de nadie. Es un ejemplo. Y aquí el apóstol está diciendo que él ruega en sus oraciones para que los filipenses crezcan en ciencia y en conocimiento, para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra sinceridad es una palabra profunda en el cristianismo. Yo creo que le voy a poner cierta información al final para que usted la lea detenidamente. Vaya al final de la página ahora y le voy a poner esa información para que usted la lea, porque es bastante información que procesar. Pero recuérdese, eilicrinés significa miel pura que no tiene cera. Miel que usted la deja caer y cae tan transparente. Ahí se tomó nuestra palabra español sinceridad, que significa una persona que no tiene cera, que es como la miel pura, transparente, que no le hace daño a nadie, no molesta a nadie, no tiene máscaras, es lo que es, vive una vida correcta, puede ser procesado por el cielo, por los hombres, por la vida, y va a salir adelante perfectamente. Interesante. Pablo es profundo. Déjeme decir que aquí podemos pasar días. Día martes, el discernimiento espiritual aplicado, y está basado en Filipenses 1 del 12 al 18. Dice: pero quisiera, hermanos, que comprendieras que las cosas que a mí han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Estuvo preso en Roma, sufrió por enemigos y sufrió por falsos amigos. Y a pesar de todo eso, él dice: yo quiero que ustedes comprendan que lo que a mí me ha pasado no estuvo mal al final, estuvo bien, es para bien del evangelio. Y el 13, él dice: de manera que mis lazos en Cristo son manifiestos en todo el palacio y en todos los demás lugares. La palabra para palacio aquí no es la que se usa en griego para palacio, sino que es pretorium. Y esa palabra nosotros la encontramos en varios lugares. En el Nuevo Testamento era donde llevaron a Jesucristo ante Pilato. También es la sala de la guardia, el cuartel de los soldados, una sala de juicio. También la Biblia menciona el pretorio de Herodes, que formaba parte del palacio de Félix. Pretorio aquí es más que palacio. Posiblemente él quiere decir que su relación con Cristo se ha descubierto en todos los lugares que tiene que ver con la autoridad romana. Muy interesante como lo pone. Y muchos de los hermanos, 14, en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho a hablar de la palabra sin temor. Es interesante porque hay un dicho que dice: más vale un león al frente de 100 ovejas que una oveja al frente de 100 leones. Cuando el jefe se acobarda, medio mundo se acobarda, pero si el jefe no se acobarda, infunde ese vigor. Y aquí eso es lo que está diciendo Pablo, que en su prisión, al ver los ánimos que él tiene
y cómo él desde la prisión empuje el evangelio. Hay muchos que se han atrevido a predicar. Dicen, no, nuestro jefe no es problema, él está predicando correctamente, así que ¿por qué nosotros que estamos en libertad no lo vamos a hacer? Filipenses 1:15, algunos en verdad predican a Cristo incluso por envidia y contienda, y otros también de buena voluntad. Aquí hay un grupo de gente que está diciendo de que para ser salvo tiene que circuncidarse. No hay otra manera. Todo lo que Pablo dice está correcto, pero para ser salvo tiene que pasar por la circuncisión sí o sí. Y estos son los que causan divisiones, porque Pablo está diciendo no. En el concilio de Hubo en Jerusalén, eso se puso sobre la mesa y se dejó clarito. El que se quiera circuncidar, que se circuncide. El que no se quiera circuncidar, que no se circuncide. Para salvarse no es necesario la circuncisión. Pero si la persona cree que es necesario, pues circuncídese. Fanatismo no es tanto lo que usted cree. Fanatismo es imponer a otro lo que usted cree. Cada quien tiene un evangelio diferente. Yo tengo un evangelio diferente al suyo. Hay cosas que para usted son malas que para mí no. Tengo la conciencia limpia. Y al revés. Hay cosas que para usted son buenas y a mí no me va ni me viene tan bien. Cada quien tiene un evangelio diferente. El problema del fanatismo es cuando yo trato de imponer a la fuerza lo que yo creo. No, yo puedo tener mi propia convicción, y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Aquí hay un grupo de personas que anda imponiendo a la fuerza, a la par de Pablo predicando que nadie se salva si no se es circuncidado. Fíjense que en Filipenses 3:2, otro texto, dice él, cuídense de esos perros. Le llama perros, es una palabra media fuerte, ¿no? Y él dice, cuídense de esos perros, de esas personas que hacen el mal, de esos mutiladores, los de la circuncisión, que dicen que deben circuncidarse para ser salvos. ¿Ve la división que existe en ese momento? Pablo dice que la salvación viene por Jesucristo y usted físicamente no se tiene que hacer nada. Esta gente dice que sí, la salvación viene por Jesucristo, pero antes de todo usted tiene que circuncidarse. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. El púlpito no es para darle palos a nadie. A veces los ancianos de iglesia, los pastores, cometen el error de agarrar el púlpito para paliar a una persona o a un grupo que está haciendo las cosas mal. No, no es eso. El púlpito es para predicar a Jesucristo y a este crucificado. Todo lo demás cosas vaya donde las personas. La Biblia dice, y si tu hermano ha pecado, ve y habla con él. Y si no te escucha, ve y tráete otro. Y si no te escucha, bueno, llévalo al concilio. Y si no te escucha, pues bueno, dalo de baja. Es un pagano, es un pecador. Ese es el proceso. La Biblia no dice, si tu hermano ha pecado, prepárate un sermoncito y dale palos el sábado. Tal vez aprende. Eso no ayuda a nadie. Todo lo contrario, enfada. Todo lo contrario enfada, porque eso es hipocresía. A mí me ha pasado muchas veces que hay gente que no está de acuerdo conmigo, con lo que yo digo, porque quizás no ha entendido bien la palabra, pero no tiene valor de venir donde mí y decir, mire, hermano Tony, quiero hablar con usted, sino que usa el sábado para paliar. Y digo, qué hipocresía, qué incorrecto. Si usted es uno de esos, le invitamos a que lo pare de hacer, porque ese no es el proceso correcto que Dios aprueba. Dios dejó el proceso. Si tu hermano ha pecado, ve y habla con él. Si no te escucha, consíguete a otro. Pero el púlpito no es para darle palos a uno que ha pecado. El púlpito es para predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y por eso dice aquí, hay algunos que inclusive predican por envidia y por contienda.
por ganas de pelear, por ganas de desquitársela. No es eso, hermanos, no podemos hacer ahí. El otro texto, perdón, son dos textos interesantes. 1:16. El uno predica a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Aquí la palabra sinceramente no es correcta, está mal traducido. El uno predica a Cristo por contienda sinceramente. Sinceramente es alicrinea o alicriné, ailicriné, esa es la palabra. Pero la palabra que está usando aquí es agnos. Eso no es sinceramente, eso es puramente. La palabra tendría que decir: el uno predica a Cristo por contiendas, sin pureza, no sin sinceridad. Son discrepancias en las traducciones correctas, ¿verdad? Aquí está usando la palabra agnos, que significa que está predicando a Cristo sin tener pureza. Su motivo no es tanto predicar a Cristo, sino añadirle aflicciones al apóstol. ¿Cómo? Porque las aflicciones del apóstol Pablo era por el trato que recibía en la cárcel. Él recibía buen trato, los soldados le confiaban, dejaban entrar a ciertos amigos, a ciertos asistentes. Era un encarcelamiento domiciliario. No era tan restringido, pero al él quitarle esa casa y mandarlo a un calabozo era afligirlo, y él dice: con estas predicaciones lo que pueden tratar de hacer es mandarme al calabozo, yo estoy tratando de estar lo mejor bien acá. 1:17, por el otro por amor, pero el otro por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. O sea que unos predican con buenas intenciones y otros con malas intenciones. Y el 18 nos vamos a parar un poquitito. ¿Cuánto tenemos? 36 minutos. Dice que pues, no obstante, de todas maneras, ya sea por pretexto o en verdad, Cristo es predicado, y en ello me regocijo y me regocijaré. Fíjense que ese texto es veneno para la iglesia adventista del séptimo día, porque nosotros creemos que solo los adventistas predican bien, y otro que escucha algo que no sea adventista está en error. Y aquí el apóstol dice, bueno, al final dice, hay unos que predican por pretexto, lo predican equivocadamente, pero al final Cristo es predicado, y de ello yo me alegro y me alegraré. Mi mamá tenía un tío que ya murió, que cómo le hablaba del evangelio. Era medio fregado el tío, sí, era borracho. Y de un borracho usted no puede esperar mucho. Y un día se convirtió a Cristo, pero no en nuestra iglesia, en otra religión. Para mi madre no contó, era como que se había perdido. Y saben que era buen cristiano. Yo a los años lo vi, era un hombre de fe, un hombre que predicaba a Cristo, hombre de fe, de verdad. Yo no lo podía creer, el borracho que había sido, y ahora yo lo veía predicando a Cristo, pero de verdad le nacía del corazón, tenía fe en Dios, y así murió. Para esos Pablo dice, Cristo es predicado, dice, unos con pretextos, otros por verdad, pero yo me gozo en eso. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Mire, si yo soy una persona que me enfermo y no predico, y otro está predicando por mí, otro tiene salud, eso tiene que darme alegría. Cuando yo soy un predicador y viene otro mejor que yo, eso me tiene que dar alegría, aunque me gane. A mi iglesia, cuando yo era el anciano de una iglesia grande y tenía quizás como 35 años, se convirtió un hombre
Era un tipazo, tremendo hombre, muy presentable, tenía una voz, era un tipazo. Y un día me dijo, mira, Tony, déjame predicar. Y estaba recién bautizado, y yo pospuse su predicación, y me comenzó a perseguir. Y un día le digo, mira, te voy a dejar predicar un día miércoles. Ya era un señor como de 45 o 50 años. Me dijo, no, Tony, déjame predicar el sábado, mis sermones son de sábado. Yo le dije, mira, me da tanto miedo de darle el púlpito a una persona más nueva si no la conozco. Me dijo, hagamos una cosa, yo voy a predicar y yo te voy a estar viendo a vos. Si vos me decís a mí que pare, yo paro y me bajo. Yo no voy a predicar de doctrina, yo te voy a predicar a Cristo. Yo no pude hacerme más para otro lado y lo dejé predicar. Después me di cuenta, cuando le dije eso, que había sido pastor pentecostal. Amigo querido mío, muy querido, de Mendoza, Argentina. Ese sábado ese hombre se echó un sermón que ahí lo que faltó era que las paredes temblaran y que la iglesia echara humo. Eso es lo que faltó. Habían desplazado al hermanito Tony, que era el predicador del ojo de la iglesia. ¿Que eso me causa cólera a mí? ¿De verdad me va a causar cólera? Yo mismo dije, wow. Regresó a su país y a mí que me dolió que regresara. Teníamos predicador de lujo, ¿no? Yo me veía chiquito, me veía insignificante porque predicaba con el Espíritu de Cristo, con la verdad en la mano. Y Pablo dice, unos predican por pretexto, unos predican por la buena, otros por la mala. De todas maneras, alguien va a escuchar el mensaje y va a hacer la diferencia. Cuando tenemos rivales, el rival es mejor que mí, incluyendo pastores de otras iglesias y religiones, que son tremendos predicadores. Mire, un sermón que tenga error no nos podemos gloriar en el error y decir qué lindo está el sermón que tiene error. No, el sermón tiene error, pero al final ese hombre está predicando a Cristo y nadie tiene la verdad perfecta. No, muchos van a escuchar a Cristo de esa manera. Déjeme contarle algo rapidito porque esto es importante. Ahí en New York había un pastor jovencito, al estilo gothic, los góticos. No sé si muchos me van a entender, pero esa gente que se viste como que brujo, se pinta las cejas de negro, los labios de negro, capas negras, unos grandes aritos, pelo negro. Pastor de la iglesia, de una iglesia, no creo que es religión, y salía a la calle y metía a esos muchachos vagabundos en New York City, en la ciudad de Nueva York, y sus sermones eran rapeados. Qué terrible. Y un día conversando, él dijo lo siguiente: mira, la gente que yo meto a la iglesia es una gente que nunca le va a poner atención a un tipo que viene de saco y corbata, jamás. Pero sí me va a poner atención a mí, porque yo soy igual a ellos. Y cuando me pone atención, yo les predico a Cristo. Entonces él dijo, mi iglesia es como la preparatoria. De ahí yo me encargo que suban al siguiente grado. Unos son bautistas, otros van a ser metodistas, otros van a ser evangélicos, católicos, pero entraron en mi kinder, que no había otra manera que ellos entraran sino que por mí, porque yo hablo el idioma de ellos, me parezco a ellos, soy igual a ellos, pero predico a Cristo. ¿Qué cosa? ¿Cómo usted le va a decir que no? En mi iglesia se bautizó un muchacho y dijo, bueno, esta es mi segunda iglesia, vengo de una iglesia pentecostal.
Lo que pasó es que me encontraron borracho en un parque. Estoy hablando en Washington, D.C. Imagínense qué vergüenza. Borracho en un parque, y así borracho, alguien lo agarró de la mano y lo metió a la iglesia. Y así borracho, aceptó a Cristo. Y a los meses dejó la borrachera y era seguidor de Cristo. Con los años el Señor se encargó de que subiera a primero, a segundo, a tercero y cuarto grado. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Dice, no obstante, de todas maneras, ya sea por pretexto o por verdad, Cristo es predicado, y en ello me regocijo, sí, y me regocijaré. Qué tremendo. Hay primarias en el cristianismo. No todos entran a la universidad de una sola vez. Dios sabe cuál es el medio para que una persona lo conozca, y Él se va a encargar de irlo guiando hasta que vaya subiendo por esa escala del conocimiento teológico y la espiritualidad. Yo no conocía a los 5, 6, 7 años lo que conozco ahora. La única diferencia es que yo estoy en la misma religión. Nací en mi religión. Otros no. Otros nacen en otras religiones, pero vienen subiendo y vienen cambiando hasta que algún día el título, el nombre de la religión termine y Dios diga, yo tengo un solo redil, no tiene religión. Yo chiquito cantaba un himno que decía, soy adventista del séptimo día, soy Jesucristo fue adventista, por eso yo lo soy. Mentiras. Eso es mentira. No puede ser eso. Dejemos que el Espíritu trabaje y gloriémonos cuando otro reconoce a Cristo. Dios se encargará de guiarlo correctamente en la vida hasta que llegue a la plenitud de ser miembro del cielo. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Muy bien, vamos a llegar al jueves. Estamos buen tiempo, se nos quedó un versículo 1:8, quien también yo creo que me pasé, Colosenses 1:7. No, espérense. Muy bien, no, estamos bien. Vamos a pasar al miércoles. El miércoles, me estaba pasando el jueves. El fruto del evangelio. Y aquí hay poquito para decir, solo hay que explicar algo allí. El miércoles está basado del Colosenses, ahora saltó a Colosenses del 3 al 8, ¿ok? Y dice, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Esta ya es una carta a los colosenses, no a los filipenses, a los colosenses. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como también la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es ministro de Cristo para vosotros, quien también nos declaró vuestro amor en Cristo. Es muy fácil de entender esto. Aquí está dando gracias porque los colosenses se mantienen en la verdad. Una vez escucharon la verdad, se mantienen en la verdad. Y esto es gracias a la ayuda que han aprendido de Epafras. ¿Quién es Epafras? Posiblemente Epafras es el mismo Epafrodito que menciona la Biblia en Filipenses 2:25 y Filipenses 4:18. Epafras es el diminutivo de Epafrodito. Mi nombre es Tony, pero ese es el diminutivo de Antonio. Así que supuestamente
Epafrodito es la misma persona de aquí se está hablando, y Pablo está dando gracias porque este pueblo se mantiene en esa verdad. Tienen la fe en Cristo y encima tienen amor para todos los santos, porque tienen una esperanza guardada en el cielo. Así que yo creo que el día miércoles es muy fácil de comprender. Pasémoslo rápido y vamos a pasar al jueves, que sí tiene un poquitito de estudiar. Muy bien, vamos a pasar al jueves, el poder de la oración. Por esta causa también nosotros, desde el día que lo oímos, nos osamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno de conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la sabiduría espiritual? Miren, la sabiduría espiritual se puede definir de muchas maneras, desde las más sencillas hasta las más elevadas. Podríamos decir que es la suma de la excelencia personal que pertenece a la mente. La sabiduría no pertenece a la mano. No, pertenece a la mente. Para tener esa sabiduría se necesita que usted esté impregnado muchísimo de la verdad divina. Esta sabiduría que pertenece a la mente le da forma a los sentimientos y determina la voluntad, porque posee la razón. Está bien difícil. Sabiduría es temor a Dios, conocer su voluntad y hacerle caso. Sabiduría es aprender del pasado y saber tomar las decisiones correctas para el futuro, en toda circunstancia, especialmente circunstancias delicadas. Podemos definir sabiduría desde los pensamientos más elevados hasta los pensamientos más simples. Y los más simples son los bonitos. ¿Por qué está tan interesado el apóstol Pablo que los de Colosas tengan sabiduría divina? Porque el problema de ellos es el gnosticismo y el racionalismo. El problema de Filipos era la división de aquellos que están predicando la circuncisión. Pero el problema de aquí, de Colosa, era tres cosas. Eran muy gnósticos, de esa gente que le encanta estudiar las cosas ocultas, gente mística, el misticismo. Quizás no es una brujería abierta en ciertos casos, pero es la antesala de la brujería. Y eso también lleva al racionalismo. Gente que todo tiene que ponerlo en un tubo de ensayo, y si él no lo entiende, no lo acepta. Y aquí el apóstol está diciendo, no cesamos de orar por todos ustedes para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Es la única manera de vencer el misticismo, el gnosticismo, el racionalismo y todas esas cosas extrañas, es con sabiduría divina. Eso nosotros lo encontramos en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Mira, temor a Dios es obediencia. No es terror, es temor. Le voy a poner un ejemplo rápido. El que roba, el que asesina, el que hace cosas malas, ¿por qué usted cree que se esconde? Porque sabe que lo que está haciendo es malo.
Él no ignora que lo que está haciendo es malo. No. Tiene perfecto conocimiento que lo que está haciendo es malo. Nosotros que vamos a la iglesia también sabemos que es malo. O sea que los dos sabemos que es bueno y que es malo. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que hace el mal y nosotros que no hacemos el mal? El temor a Dios. Esa es toda la diferencia. No es ignorancia, no, es el temor a Dios. Entonces, ¿cuál es el temor a Dios? Temor a Dios es el principio de la sabiduría, porque yo sé que todo lo que hago lo ve un Dios que es justo y que me va a recompensar de acuerdo a mis acciones. Ellos no piensan en eso. Ellos solo piensan en lo que se quieren robar o en lo que quieren hacer, va y lo hacen sin importarle las consecuencias. Entonces nosotros, ¿qué pasa? Estudiamos la Biblia, vemos las experiencias de todos aquellos que han cometido errores y cómo la pasaron de mal en la vida, y allí nosotros llegamos a tener temor a Jehová, respeto a Dios. Es mejor obedecer a Dios porque Dios ha dejado las leyes para nuestro propio bien, para que no paguemos tantas malas consecuencias que otros han pagado. Entonces aquí el apóstol está orando por ellos, que esta gente pueda vencer esas cosas místicas, esas cosas que comienzan con amuletos, con oraciones, con fórmulas para entender cosas secretas. Es interesante. Y aquí dice el Señor, dice al apóstol, oramos con fervor para que crezcas en todo conocimiento, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fácil de comprender eso. 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense que aquí es dicho en pocas palabras bien cortitas. Pablo nunca separa la doctrina y la ética. Si yo tengo doctrina y no tengo ética, entonces yo vengo a ser un conocedor nada más de la palabra. Vengo a ser un perito porque solo tengo el conocimiento. Hace unos años el campeón mundial en Biblia fue un musulmán que no cree en la Biblia. Entonces, al ser campeón mundial en Biblia, ¿lo hace buen cristiano? No. Solo le da conocimiento, y el conocimiento no es necesario. Y aquí dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor. Primero él pide que tengan conocimiento en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Usted no puede andar bien si no sabe cómo. Primero tiene que saber cómo, pero si al cómo usted no le agrega obedecerle, entonces usted se vuelve un perito en la materia. Y ahora Pablo dice, para que andéis, yo oro constantemente por ustedes para que tengan inteligencia, sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole al Señor en todo, llevando frutos de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, inseparable la doctrina y la ética. La conducta correcta de un cristiano debe fundarse en un pensamiento correcto. Y el pensamiento correcto tiene que conducir a una conducta correcta. ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es como la bestia del Apocalipsis, que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Ese es el problema de nosotros. Cuando se refiere a los Estados Unidos, un país que enseña algo y practica otra. Un país que cuando usted viene a Washington, D.C. y lee esos monumentos de Thomas Jefferson,
Abraham Lincoln. ¡Qué declaraciones más profundas! Yo me he tomado el tiempo de irme a sentar, y son unos grandes murales donde están las letras cortadas en bajo relieve en el granito puro, con las definiciones especialmente de Thomas Jefferson. Y usted dice, no, este al escribir eso tuvo que ser inspirado por Dios. Enseña una cosa, pero en la práctica es otra. Por eso es que la Biblia dice, tiene cuernos como un cordero. Ese cordero, pero cuando habla como dragón. Ese es exactamente Colosenses 1:9 y 1:10. Él dice, yo oro constantemente por ustedes para que tengan todo tipo de inteligencia y sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para que anden correctamente como se debe, dando frutos buenos, buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. La ética tiene que estar basada en el buen pensamiento, y el buen pensamiento tiene que llevarme a una ética correcta. Si yo solo tengo el buen pensamiento y el conocimiento, y mis obras no están en armonía con la ética, entonces yo estoy peligrosamente posicionado. Soy materia de destrucción, y por lo consiguiente la persona tiene que tener un conocimiento para tener una buena ética. Hay personas que es buena persona sin una base espiritual. Esa es una gente moralista, gente que no conoce la Biblia, no conoce a Dios, pero son tan buenas personas. Y usted habla con ellas y le dice, no, mira, yo la verdad es que de la Biblia no sé mucho, no sé, pero yo te voy a decir una cosa, yo respeto a medio mundo, yo ayudo a medio mundo, yo trato de ser bueno aquí, ser bueno allá. Ese es un moralista por su propio esfuerzo. El moralista sucumbe fácilmente ante la desgracia y el dolor. Esa es la diferencia entre un moralista y un cristiano. Un cristiano que está basado en Cristo, cuando viene la desgracia y el dolor, en vez de sucumbir, corre inmediatamente a esconderse en esa fuerza divina, y ahí donde está la diferencia. Pero Pablo aquí exhorta a los colosenses, ora porque los colosenses tengan conocimiento en inteligencia y sabiduría espiritual, para que lo pongan en práctica, no se queden nomás así, solo con un conocimiento nomás. ¿Cuánto tenemos? Ok, vamos a terminar rapidito aquí. Esto es sumamente importante. El 11, Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad con gozo. Miren, este texto yo voy a tomar unos minutitos más, pero yo lo voy a tener que explicar correctamente. Esta es una parte elevada y apasionada de Pablo, porque aquí él está hablando que esta gente tenga poder con toda paciencia, longanimidad y gozo. Es bien difícil distinguir entre paciencia y longanimidad, ¿ok? Paciencia es perseverancia, resistencia. Eso es lo que más está hablando aquí esta palabra. Paciencia es perseverancia y resistencia. Longanimidad aquí, en este caso, es enfrentar el maltrato sin que nos conmueva el alma. Pasar pacientemente el maltrato de una persona hacia nosotros. Longanimidad pudiera ser no tener el deseo de pagar mal por mal
cuando me están haciendo algo, cuando alguien lo está abusando a uno, cualquier tipo de abuso emocional, físico, lo que sea. Longanimidad es eso, desearle bien a esa persona que nos está haciendo mal. Y ahí es bien diferente, es bien difícil, porque una cosa es tener paciencia, otra cosa es tener longanimidad y otra cosa es tener gozo. Longanimidad puede ser la gentileza ante el maltrato. Y le voy a poner a 3 personajes para que usted entienda lo que Pablo está tratando de decir allí. Vamos a estudiar rápidamente el primer personaje, Job. Job tiene paciencia. Le están pasando un montón de cosas y él se aguanta, tiene perseverancia, tiene resistencia, pero no tiene gentileza en el maltrato. Porque Job, si usted estudia todo el libro, tiene tremendas luchas internas contra Dios. Se aguanta su enfermedad, se aguanta todo, se aguanta. Lo físico, él lo puede pasar, pero lo espiritual no se lo puede pasar. Y usted ve el libro de Job que dice: Señor, ¿qué te has hecho? Te he buscado, no te encuentro, te me escondes. Si yo voy al norte, te desapareces. Si voy al sur, no estás. Voy al este, no te hallo. Si tan solo te pudiera encontrar, te diría quién soy yo y saldría ileso. No sé por qué me haces eso. Yo soy así, yo soy asá, yo tengo aquí, yo tengo allá, y tú me tratas mal. Has puesto arqueros que me tiren flecha día y noche. Ay, qué terrible, casi al borde de la blasfemia y el pecado. Él tiene paciencia, pero no tiene longanimidad. Tiene discusiones que cruzan casi las fronteras del pecado con Dios, preguntándole por qué razón. No tiene gentileza en el sufrimiento, no. Es áspero. Después él mismo se arrepiente y dice: no tenía que haber dicho eso, no, perdona. Tiene paciencia, gentileza ante el maltrato. Vamos a la segunda persona, Jesucristo. Tiene paciencia y tiene longanimidad. ¿Okay? Físicamente soporta todo: laceraciones, bofetadas, látigos, golpes, todo. Y tiene longanimidad, tiene gentileza ante el maltrato. Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. No les imputa este pecado. ¿Qué cosa más impresionante? Tiene longanimidad. Lo están maltratando y él está intercediendo. Malco, Pedro, por defenderlo, saca una espada. Los apóstoles andaban 2 espadas con ellos y Jesucristo no decía nada, andaban 2 espadas. Y cuando le iban a arrestar, Pedro saca una de ellas y ¡pum!, le corta la oreja a Marco. Dice el Espíritu, a Malco, dice el Espíritu, porque decía que le quería cortar la cabeza. Pedro no era fácil. Era un pastor medio violento, se le tenían que tener miedo a Pedro. Y Jesucristo, en ese sufrimiento que lo llevaban bien atado, le dice: Pedro, alza tu espada. Al que espada mata, espada muere. No es así, Pedro, déjate. Y agarró la oreja y se la pegó a Malco. Longanimidad. Pero Jesucristo no tiene gozo. Su vida, su muerte, es un sufrimiento total. En el Getsemaní él sangró,
Si no es por Gabriel que lo sostiene, hubiera muerto. Y Gabriel le dijo, no, no es hora de morir, tú tienes que morir en la cruz. La gente te tiene que ver muriendo en la cruz. Y lo sostuvo, porque no había gozo, había un sufrimiento, había un pesar. No porque era incompleto, no, es porque la carga del pecado era terrible sobre él. Él estaba llevando toda aflicción, todo problema, toda angustia que el humano ha tenido desde Adán hasta los últimos días, toda junta puesta sobre él. Era terrible, no podía tener gozo, no, era angustiante, era tanta la carga que lo separaba del amor del Padre. Él sufrió, tuvo paciencia, tuvo longanimidad, pero no tuvo gozo, no pudo, era demasiada grande la carga. Ahora Pablo dice, yo oro por ustedes porque algunos de ustedes van a ser mártires y tienen que tener paciencia, longanimidad, pero encima de eso tienen que tener gozo. Ahí está más difícil todavía. Y aquí el más exponente del gozo es Pedro. Pedro muere en la cruz y muere crucificado. Y dice, no, ¿cómo ustedes se van a creer que yo voy a morir como? No puede ser, yo me crucifiquen el cabeza abajo. Y en primera de Pedro 4:13 él dice, regocijaos, pues sois participantes de los sufrimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria también os gocéis con gran alegría. De Pedro y Pablo para adelante comienza una secuencia de personas que son pacientes. Con tranquilidad bajan al potro, a las hogueras, a las fieras, en los circos romanos. Con longanimidad tratan bien al adversario, aunque les está pagando mal, sin razón. Tienen delicadeza, perdonan. A Nerón lo perdonan cuando están muriendo por cientos y por miles. Lo perdonan a todos los verdugos, tienen longanimidad, pero encima mueren con gozo, cantando himnos y alabanzas, repitiendo salmos, con alegría, riéndose. Mire, la paciencia lucha y persevera. La paciencia es una lucha y tiene que perseverar. La longanimidad no, esa no lucha. Esa es sencillamente la amabilidad que tiene la persona en la mente cuando lo están tratando mal. Eso no es una lucha. Usted no puede decir, ay, déjame decirle que lo amo, pero es que en verdad lo odio. No, usted no puede decir eso. La longanimidad es un fruto de Dios en usted, que ante la bofetada usted le va a decir que Dios te bendiga, no hay problema conmigo. Es más, no hay nada, tranquilo. Y el gozo se gloría y perdura en el sufrimiento. Son tres cosas. Muchos de nosotros vamos a pasar esas tres cosas. Necesitamos esas tres cosas porque vamos a pasar martirio. Muchos de nosotros. Ahora recuerde, el martirio es un don como el cantar, como el declamar, como el predicar. Si usted no tiene el don, Dios no se lo va a pedir a usted. Pero si usted tiene el don, Dios lo va a fortalecer. Dice el Espíritu de Profecía que los apóstoles antes de morir no tenían el don del martirio y Dios los invistió. Y cuando los invistió con ese don, pacientemente bajaron al cadalso. Con longanimidad trataron a sus enemigos
y el gozo fue el acompañante a la hora de su muerte. ¡Qué tremendo el apóstol Pablo! Él está orando por los colosenses. ¿Por qué? Porque se acerca una persecución y parte de los colosenses, que es un pueblo noble, van a padecer de eso. Y aquí el apóstol Pablo les dice en este texto, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo. Yo oro por ustedes para que tengan conocimiento, en inteligencia y sabiduría, para que anden como es digno del Señor, llevando buenas obras, y encima de eso sean fortalecidos con poder en la potencia de Dios. Por si tienen que ser martirizados, tengan paciencia, longanimidad y gozo. Son 3 cosas esenciales para el martirio. El último, 1:12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Le da el sello, ya son aptos. No es que ya son santos y perfectos, pero cuando Dios a uno lo recibe en la sangre de Cristo, no lo recibe apenas o por partes, no. Cuando usted se bautiza, todos sus pecados pasados le son perdonados de una sola vez y comienza la vida de santidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya ustedes aceptaron a Cristo y Dios los hizo aptos de una sola vez y están listos para cualquier cosa que venga. Muy bien, nos hemos pasado una lección, pero era importantísimo saber esto. Gracias, nos vemos la otra semana. Ya voy a estar en casita, ¿no es cierto? ¿No? Aquí ando todavía en mi cosa acá. Así que feliz semana a todos. Nos vemos la otra semana, Dios mediante, con estas interesantes lecciones paulinas a los filipenses y colosenses.